La economía colonial de Venezuela nos enseña mucho sobre por qué Venezuela es como es actualmente, extractiva, desigual, poco productiva, dependiente de recursos naturales. Hay patrones coloniales que el país todavía no ha superado. En este episodio vamos a ver cuál es el origen de esos patrones. Todo comenzó en el siglo XVI. Fue entonces cuando aparecieron los primeros asentamientos en el actual territorio venezolano. En el siglo XVII, la economía se hizo más compleja y productiva. Venezuela llegó a ser una de las colonias que más ingresos generaba la corona. La profesora Yuleida Artigas nos va a contar más sobre todo ese proceso. Ella es profesora de historia en la Universidad de los Andes y miembro de la Academia Nacional de la Historia. En este episodio hablamos sobre las primeras actividades económicas en Venezuela, cuáles eran los grupos dominantes, cuáles eran las instituciones más influyentes y cómo fue la economía en el siglo XVII. Antes de seguir, mi nombre es Ernesto Andrés Fuenmayor, soy licenciado en Historia y periodista. Este sábado 25 de enero y el sábado 1 de febrero estaré dando mi taller literario Historia Esencial de Venezuela. Resumiré más de 500 años de historia venezolana de la mano de 3 libros del profesor Rafael Arraiz Luca. El costo es de $30 y las sesiones quedarán grabadas para quienes no puedan estar ahí. Escríbanme por Instagram en Hechos Latinoamericanos o La Historia Pepiada. Ahora sí, suficiente usura. Vamos. Esta es la historia pepiada. Julia, qué maravilla tenerte aquí. Tengo tiempo queriendo hablar contigo. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias a ti por la invitación y la llamada, Ernesto. Un placer. Sin entrar en detalles y de manera general, ¿dirías que la colonia sigue teniendo un impacto en las dinámicas políticas, sociales, económicas, culturales de la Venezuela contemporánea? Indudablemente. Yo creo que, como bien dice Pérez Reverte, para poder entender a España hay que entender América. Para poder entender América hay que entender España. Y para nosotros entendernos como americanos, pero como venezolanos en particular, esos 3 siglos de historia no se pueden dejar a un lado, no se pueden banalizar. Es un periodo muy extenso de nuestra historia. Si nos damos cuenta, bien lo sabes, Ernesto, tú eres historiador, es un periodo mucho más extenso de lo que llamamos como vida republicana. Y el impacto cultural que tuvo el periodo colonial en América y en Venezuela en particular es ineludible. No en vano hablamos español y la mayor parte de nuestra población es católica. Así que sin ánimos de hacer apología, que eso es otro tema y sería otra discusión en relación a los beneficios del descubrimiento, comillas, si lo quieren poner comillas, encuentro o conquista de América, hay algo que no podemos evitar y que no podemos negar, y es que ese proceso y ese momento histórico en particular nos insertó en la cultura occidental. Nosotros somos occidentales gracias a ese proceso. Y los venezolanos deberíamos conocer mucho más del periodo colonial porque buena parte de nuestra legislación todavía tiene sesgos y rasgos de lo que en aquel momento se determinó para el gobierno político, la organización social y el desarrollo cultural de estos territorios, ¿no? Entonces, y en Venezuela particular también por lo peculiar que fue la organización social venezolana, en la que la mezcla, el mestizaje fue mucho más variado, más variopinto, que es lo que somos hoy día los venezolanos, no solamente desde el punto de vista fenotípico, sino desde el punto de vista cultural. Podría ponerte un ejemplo muy a la mano y muy claro, como es la música, por ejemplo. Yo creo que en buena parte todo este movimiento musical que vivimos los venezolanos no es otra cosa que la herencia musical de ese movimiento que hubo en Venezuela en el siglo XVIII y que, bueno, lamentablemente se vio truncado por la independencia, pero por el proceso independentista, pero que indudablemente, como decía Carlos S. Duarte, sigue latente en las venas, en la genética del venezolano, ¿no? Absolutamente, no podría estar más de acuerdo contigo y me encanta una palabra que usaste, que es ineludible y es Exacto. absolutamente ineludible si queremos ver la historia como una herramienta para entender el presente, porque también está la historia, por ejemplo, de bronce, que celebra a los héroes y que Exacto. raya casi en la mitificación, la mitología. Pero Ujú, esta es una ujú. historia de estructuras que aún tienen impacto en el presente, ¿no? Y por eso te invité y por eso me entusiasma tanto esta conversa, porque vamos a hablar de economía colonial en los siglos XVI y XVII, que
Es el fundamento de muchas cosas que pasan en la República, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, como hoy en día. Así que quisiera empezar de una vez entrando en materia, preguntándote, ¿cuál fue la primera actividad económica de los colonos en Venezuela? Mire, Ernesto, indudablemente, yo sí he creído siempre sobre la base de la formación académica y la revisión histórica, historiográfica, de que el proceso de descubrimiento, de encuentro de España o de la monarquía castellana, para ser más específico, con el Nuevo Mundo, eh, perseguía una función económica, y la función era conseguir nuevas rutas y nuevas formas de comercialización de rubros que eran urgentes tener en España y en Europa en particular, porque bueno, las vías de acceso hacia la mercadería oriental estaban muy complicadas y estaba muy perturbada por la presencia de piratas no católicos, por todas las dificultades que enfrentaba España para poder atravesar el Mediterráneo más hacia Oriente, etcétera, ¿no? No solo España, sino, repito, toda Europa. La función era el propósito de financiar una empresa tan importante y tan costosa como era venir a estos territorios que, repito, no, y eso no lo digo yo, eso lo sabemos, no perseguía encontrarse con un nuevo mundo, sino buscar las rutas hacia el oriente, era de carácter económico, y todo lo que pudiese generar riqueza era el interés fundamental para la monarquía castellana. Las primeras actividades en tierra firme, y sabemos bien que tierra firme de lo que es hoy el territorio venezolano, es lo primero que se descubre de tierra firme del continente americano, fue de carácter extractivo. Fue una economía fundamentalmente extractiva relacionada y vinculada a la explotación perlífera, ¿sí? La consecución, una vez que el conquistador español se da cuenta en el oriente, en el actual oriente venezolano, de lo que los atuendos que adornaban a algunos de los indígenas con los que se encuentran con los primeros contactos, son perlas. Por supuesto, para los indígenas tenían o tenían otro valor distinto al que podía tener para el conquistador español. Y el conquistador español estaba muy claro de que de alguna manera justificar la presencia y seguir explorando estos territorios una vez que se dan cuenta que pueden obtener un beneficio económico, persiguen eso precisamente, tratar de conseguir las perlas. ¿Dónde están las perlas? ¿Dónde se encuentra esa riqueza? Y esa riqueza se encontraba en las profundidades del mar, en costa de tierra firme o en territorios insulares, razón por la cual es la primera actividad que comienza a desarrollarse, más que la agrícola, porque los conquistadores estaban inicialmente procurando avanzar en territorio, avanzar en la conquista de territorio, y sabemos que la producción agrícola conlleva más bien a asentarse, a que se conviertan en nómadas, en sedentarios y no en nómadas, y ellos necesitaban era explorar territorio. Pero quedarse allí para tratar de conseguir, o en esos primeros puntos de exploración y explotación perlífera, para poder conseguir las perlas, que era el objetivo inicial fundamental de carácter económico, era importante. Esa es la razón por la cual Cubagua, ¿verdad? O Nueva Cádiz pasa a ser el territorio fundamental de explotación inicial de los conquistadores que entran por allí, y también la razón fundamental por la cual en muy poco tiempo, aproximadamente unos 35 años, se agotan todas las reservas de perlas que allí existían, pero ya tenían la noción de que podía haber mucho más allá en todas esas costas extensas que comenzaban a conquistar este tipo de productos tan valiosos para los españoles. Esa es la primera actividad, es una actividad que ocupa fundamentalmente buena parte del siglo XVI, ¿verdad? Entre 1530 y 1565 aproximadamente, en todo lo que es Macuro, Cubagua, como ya se los mencioné, Margarita, son los territorios
donde se asientan los conquistadores para lograr la mayor explotación posible, porque es lo que en ese momento significa generación de riqueza. Entiendo. Antes de 1530, en Cubagua, corrígeme si me equivoco, Yuleida, por favor, habían empezado Ajá. ya a explotar perlas desde, no se sabe exactamente, si sabes, sería bueno que me lo acotaras, porque he leído cosas contradictorias. Algunos hablan de Ajá. asentamientos ya en los primeros años del siglo XVI, otros hablan de asentamientos a partir de la segunda década del siglo XVI. El hecho es que empiezan a asentarse en Cubagua en las primeras 3 décadas del siglo XVI y poco a poco empiezan a agotarse las perlas, ¿correcto? Así mismo es, tal cual como tú lo mencionas. Quizás al final de la tercera década, a mediados de la tercera década, es cuando se hace la mayor explotación de las perlas y por eso se extiende un poquito más. Claro, son actividades que sabemos que en virtud de la naturaleza del rubro, ¿verdad? Que en este caso son las perlas, son en poco tiempo agotables. Y fue lo que terminó ocurriendo también con la extracción de metales preciosos. Una vez que el metal se agota, pues ya no hay ningún interés en permanecer allí. A veces se siguió bajo la figura de la encomienda, que me imagino en algún momento de la entrevista la abordaremos, Ujú. con la producción agrícola. Pero una vez que se agotaban, eh, se dejaba a un lado. Por supuesto que sí, en las primeras 3 décadas, no en vano, ese impacto que tiene en la población indígena la explotación perlífera, sobre todo en la zona insular del actual territorio venezolano, por la disminución de la población indígena, por las condiciones y la naturaleza de la exploración de mar profundo para la obtención de la perla, que afectó tanto a la población indígena de estas zonas insulares venezolanas o posteriormente venezolanas, es lo que lleva a que de alguna manera la corona intervenga para intentar regular el trabajo indígena. Y de hecho, quizás poco lo conocemos o lo sabemos, se intentó inicialmente en la segunda década del siglo XVI traer esclavos africanos para sustituir al poblador indígena o al indígena autóctono nuestro en la consecución de las perlas, en la extracción de las perlas, pero obviamente por la naturaleza de uno y otro y el fenotipo de uno y otro miembro de los indígenas o de los africanos, no estaban en condiciones los africanos para esos primeros esclavos africanos para la explotación perlífera. Pero sí es el comienzo de la segunda década, tercera década del siglo XVI, la época importante. Se extendió un poco más en virtud de creer que se podría tener mayores beneficios de esta actividad, pero ya se habían agotado indudablemente las perlas. No en vano, Cubagua fue abandonada después de la década del 50 y después se convirtió como en una especie de ranchería, porque no tenía mayor interés o no guardaba mayor interés si no se podían explotar ya las perlas porque se habían agotado, ¿no? Claro, pero bueno, tuvo su auge en su momento, llegó a ser tan importante que, si no me equivoco, fue la tercera capitulación que se hizo en Venezuela, la primera siendo la que se hizo a Alonso de Ojeda en la primera década del 16, del siglo XVI, la segunda la de Maracaibo en 1525, y ese mismo año los reyes hacen una capitulación para el territorio de Margarita. Una capitulación era un contrato entre la corona española y los conquistadores y huestes de conquistadores a quienes se les daba un territorio, ¿no? Así mismo es, si se le concedían algunos privilegios, a veces a perpetuidad, incluso a veces a 2 o 3 vidas, ¿no? Siempre y cuando cumplieran con el objetivo que la corona perseguía plasmado en esa capitulación. Es exactamente como tú lo acabas de decir. Entonces tenemos que el capítulo cubagüense, el auge de Cubagua, acaba a finales de la década de los 20, principios de los 30, luego hay un huracán en la década de los 40, y ya la abandonan en la década de los 50, como tú decías. ¿Qué está pasando Ajá. a todas estas a nivel económico en tierra continental?
Bien, en tierra continental ya para este momento la exploración se está haciendo más hacia el occidente, ¿verdad? Y es en 1528 cuando inicia el proceso de exploración hacia el occidente venezolano por lo que es la vela de Coro, por Coro, precisamente por una concesión que se hace, una capitulación que se hace entre la monarquía española, en este momento reinada por Carlos V o Carlos I de España, y los Welser, ¿verdad? Ya sabemos que se le concedió a los Welser la posibilidad de explorar estos territorios, bueno, a cambio de recursos que necesitaba Carlos V para poder seguir sosteniendo sus guerras en el contexto europeo y defenderse de Francia, que en ese momento se encontraba en situación muy compleja con el rey Francisco I, etcétera, etcétera. Y todo ese gran imperio que tenía él que defender y resguardar y necesitaba recursos. Comienzan los Welser a explorar tierra firme a través de fundamentalmente lo que es Coro, ¿verdad? A partir de allí es que vamos a ver la fundación de las primeras ciudades, ¿sí? Comenzamos a ver la fundación, bueno, la fundación de Coro, posteriormente el Tocuyo, Barquisimeto, todas esas ciudades que estos conquistadores van sumando a favor de la corona y en beneficio propio. Las actividades inicialmente que allí se desarrollan de carácter económico son fundamentalmente agrícolas. Debemos entender que salvo, y posteriormente lo mencionaremos, salvo lo que significó, y tampoco es que tuvo una connotación tan importante, la explotación de las minas de cobre de Cocorote o de Aroa, posteriormente, que terminaron siendo por vía hereditaria o terminaron quedando en manos del Libertador, Venezuela no representó, aun cuando se siguió el tema del dorado, fue un tema que atrajo a los conquistadores para explorar estos territorios. Finalmente no hubo la importancia que sí tuvo la explotación de oro y de plata en los territorios virreinales y en ciudades como el Alto Perú o en México, en la Nueva España, con la explotación de la plata, etcétera, etcétera. El cobre fue uno de los, o quizás el único, podríamos decir casi con absoluta certeza, mineral llamativo que brindó algún beneficio económico a la corona y tampoco fue muy extensa su explotación. Entonces, la fundamentación de la riqueza fue la tierra, indudablemente, la tierra y la mano de obra, la explotación agrícola. En las primeras de cambio, Ernesto, en el siglo XVI, se producían muchos rubros y sobre todo más para una cuestión de subsistencia o de intercambio. Dependiendo de los territorios a los que nos referimos, por ejemplo, en el caso de Mérida, hacia el occidente del territorio venezolano, se producía fundamentalmente trigo, ¿sí? Pero no crea también en territorios de los valles de Aragua, por ejemplo, de los actuales valles de Aragua, en esa parte de lo que posteriormente se conformó como la provincia de Venezuela, la extensa provincia de Venezuela, también se explotó el trigo, pero se explotaban muchos otros rubros, 20, 25 rubros, zarzaparrilla, se explotaba también el algodón en las tierras altas, se explotaba también el añil en menor cantidad que en el siglo XVIII, pero también se llegó a explotar este rubro. Quiero significar con todo esto que es la producción agrícola la que inicialmente, salvo esa explotación, como tú muy bien lo señalaste, insular o de costa que pudo haber tenido la perla, en el resto del territorio venezolano pasa a ser la agricultura y, con la excepción del cobre en las minas de Aroa, vas a hacer la agricultura la riqueza fundamental. Por tanto, es la tierra y la mano de obra la base
riqueza y es a lo que van a atender fundamentalmente los conquistadores, lograr obtener eso, tierras y mano de obra indígena. Y en la primera década del siglo XVI, antes y durante la capitulación de los Belser, ya estaban establecidos algunos conucos, algunas plantaciones, o se empieza a ver más bien en la segunda mitad del siglo XVI. La población indígena subsistía, obviamente, sí, con la explotación agrícola. Claro, me Aquí refiero de los sabemos conquistadores. Los conquistadores. de los conquistadores, sí, Mm, se desarrollaron algunos conucos, indudablemente, que permitió donde se fundó ciudad, ¿verdad? Porque fundar ciudad implicaba no solamente conquistar un territorio desde el punto de vista militar, sino instaurar todas las instituciones de la monarquía o que establecía el derecho y la monarquía española para tomar control del territorio. Es decir, se fundaba ciudad y se asentaban algunos vecinos. Y eso conllevaba a que ese asentamiento permitiera la explotación ya un poco más prolongada de la tierra para la subsistencia pues, de dichos vecinos. Las ciudades inicialmente en el siglo XVI no eran muy grandes, eran ciudades pequeñas, eran que se fueron desarrollando paulatinamente. Entonces sí, es el conuco, quizás no la gran extensión, la gran plantación, la que en las primeras de cambio va a dominar la economía, sino más bien el conuco, donde se explota la tierra a través de diversos rubros que van a permitir la subsistencia de los vecinos, tanto españoles como indígenas. entiendo. Y entonces sería sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVI cuando empieza la urbanización, entre comillas, porque ya como dijiste, las ciudades eran muy pequeñas, precarias, eran asentamientos que nada tienen que ver con una ciudad contemporánea, por supuesto. Empieza Así es. sobre todo la plantación a establecerse para la subsistencia en esa década de urbanización que fue la de los 50, con las ciudades del Tocuyo y demás. Así mismo es. Una vez que va pasando los años, los primeros lustros, ¿verdad? Las primeras décadas, el español se asienta. Algunos quizás continúan ese proceso de conquista y colonización, de la mano de las huestes que salían de una ciudad a otra, porque sabemos muy bien que una vez que se fundaba una ciudad, esa era la base para explorar territorios más allá o allende a los límites de esa ciudad, los límites conocidos por los españoles, por los conquistadores, y eso permitía continuar la exploración, pero otros no, otros se asentaban en esos territorios y se daba el proceso de la obtención de la tierra, la consecución de la tierra, es decir, cómo ese conquistador, ¿verdad?, se va haciendo de más y más territorios que va a permitir a su vez y mano de obra. Ahí viene y allí es donde aparece indudablemente esa institución tan importante para la economía colonial venezolana durante el siglo XVI y buena parte del siglo XVII, como es la encomienda, porque qué mano de obra iba a explotar la tierra que obtenían esos conquistadores, esos primeros conquistadores y primeros pobladores españoles en las ciudades venezolanas que se iban fundando. Entonces pasa a jugar un rol fundamental la encomienda. Explícanos, ¿Por porfa, qué? qué es Porque eso, Yuleida, qué es la encomienda. Ajá, ya te explico. La encomienda es una institución, ¿verdad? Que algunos historiadores señalan que es de origen español, de origen castellano y de origen aragonés, porque, bueno, ya los señores feudales, ¿verdad? O podían obtener durante la Edad Media, como gracia real y en pago a sus servicios prestados a favor de la defensa de la fe de las monarquías cristianas que gobernaban los territorios ibéricos durante el durante la Edad Media, pues y se les concedían, se les entregaban tierras de manera graciosa a través de la corona, le entregaban las propiedades de la tierra y algunos siervos que le permitían a ese señor feudal la explotación de la tierra. Ese es el argumento para indicar que la encomienda es fundamentalmente de origen español. Otros señalan que no es así y que es que en el territorio
del Alto Perú, en lo que fue el antiguo Imperio Inca, pues ya existía un funcionario que era muy importante para el Inca, que era el curaca. Y el curaca no era otro que un encomendero indígena en la época previa al encuentro con el conquistador español. Y era que el encargado era un encomendero encargado de una cantidad de indígenas, ¿verdad?, que debían explotar la tierra a favor del Inca, a favor del rey Inca. Entonces, ahí está esa diatriba en relación con el origen. Lo cierto es que la encomienda que se instaura una vez que llega el conquistador español a América y que se instaura en nuestros territorios, no es otra cosa que una gracia que le da el rey, la monarquía, al conquistador, ¿verdad?, para que logre, a través de la explotación de la tierra, con la mano de obra indígena, se le asignan tierras e indios indígenas, obtenga beneficios para la corona, porque esa era la manera de que el indígena le pagara tributo a la corona. Sí, era un tributo indígena. Era un tributo indígena y el encomendero era el encargado de que el indígena pagara ese tributo a través de la explotación de la tierra. El tributo se podía pagar en dinero o en especie, pero todos sabemos que en el siglo XVI la escasez de la moneda, ¿verdad?, era bastante precaria y la existencia de moneda era bastante precaria. Entonces, pues la manera de pagarlo terminó siendo a través de especies, de la producción de algunos rubros. A cambio, el conquistador debía, ¿verdad?, en nombre de la corona, adoctrinar y evangelizar a esos indígenas, convertirlos a la fe católica. Eso es fundamentalmente la encomienda. Entonces, por eso es que te señalaba la importancia que pasa a tener la encomienda, porque la mano de obra es indígena. A las alturas de mediados y las últimas décadas del siglo XVI, todavía no se produce de manera importante la importación de mano de obra negra. No hay todavía importación de mano de obra negra, por tanto, la mano de obra indígena a través de la encomienda es la base fundamental del desarrollo económico, porque la riqueza es la tierra, la riqueza es la agricultura, lo que produce la tierra. Ya, ¿Ok? ya. Sí, yo lo veo como el fundamento de mucho de lo que va a pasar después. Le hace las grandes posesiones de tierra poco Exactamente. productivas en manos de unos pocos que no saben trabajarla y que tampoco tienen habilidades técnicas particularmente eficientes para hacer que la tierra sea realmente productiva. Muy diferente al modelo que se aplicó con la Compañía de Virginia en las colonias Ajá, en los norteamericanas, Estados ¿no? En Unidos. donde la Ajá. propiedad privada estaba en manos de mucha gente, bueno, muchas entre comillas, pero muchos en comparación a lo que vemos en Venezuela. Y estas Así es. personas trabajaban su territorio y al trabajar su propio territorio le sacaban todo el provecho que podían y no tenían tierras ociosas, por lo menos no tantas como en Venezuela. Había una asamblea general que impedía que hubiese tierras ociosas, etcétera. Ese no es el tema ahorita, el punto es que había muchas tierras ociosas por estas enormes propiedades que se daban y porque el conquistador no tenía mayores incentivos para trabajarla y tenía quien la trabajase por él. La encomienda va perdiendo valor. Y va perdiendo valor, bueno, en primer término, porque reduce de manera importante la población indígena, ¿verdad? Y una vez que el conquistador va acumulando tierra como forma de riqueza, y como tú bien lo señalas, se acumula aquella cantidad de tierra, pues la mano de obra indígena pasó a ser demasiado poca, precaria, escasa para la explotación de esa gran cantidad de tierras. Y además, ineficiente. Esa es la razón por la cual esta institución, una vez entrado el siglo XVII, va perdiendo vigencia. Ya más adelante lo podríamos señalar, pero te adelanto que ya para el 1717 el rey Felipe V decide abolir
la encomienda en América, pero no solamente lo hace por eso, sino lo hace porque sabe que ya décadas antes ya no tenía ningún sentido que existieran encomiendas. Además, el proceso de mestizaje permitió la aparición de otro tipo de mano de obra también, ¿no? Ya, ya entiendo. Y hay una pregunta que tengo sobre la encomienda. ¿La encomienda en Venezuela fue solamente la repartición Ajá. de Es muy indígenas o venían importante esto que también estás tierras señalando. incluidas? Se supone que inicialmente la encomienda significaba era la repartición de mano de obra, ¿sí? Pero muchas de las parcialidades que fueron entregados, es decir, muchos de los indígenas que fueron entregados bajo la figura de la encomienda, tenían sus propias tierras, ¿sí? Y entonces se procuraba la corona, y para eso, bueno, utilizó el envío de algunos funcionarios como los visitadores, ¿sí? Cada cierto tiempo para ver que ese tipo de disposición real se cumpliera efectivamente. Sabemos que en muchos casos no fue así, y tenemos un ejemplo por ejemplo, el caso Merideño, donde un visitador que vino acá, Alonso Vázquez de Cisneros, corrobora que lo menos que se estaban cumpliendo eran las disposiciones. Y estoy hablando de un visitador que vino en el año 1619. Y él decía, no, las disposiciones que han emanado de la corona en beneficio de la mano de obra indígena, de estas parcialidades que estaban en el occidente venezolano, no se han cumplido. ¿Por qué? Porque el encomendero terminaba apropiándose de esas tierras indígenas, de esas parcialidades indígenas como propias, las hacía suyas, ¿verdad? Sin importar los beneficios que le brindaran de manera real al indígena, porque eran sus tierras. Esa es una gran diferencia entre lo que es el trato que recibe el indígena durante el periodo monárquico y el trato que pasa a tener el indígena durante el periodo republicano, donde una vez que se considera un ciudadano natural por la mayoría de la legislación hispanoamericana después de la independencia, del proceso independentista, queda sin tierras, porque no tendría por qué tener un grupo social el privilegio de seguir poseyendo tierras distinto a los demás grupos o sectores sociales. Se supone que la igualdad hizo tabla rasa para todos los sectores de la sociedad. Sabemos que la realidad, Ernesto, es otra. Una cosa es la legislación y otra cosa es la realidad. Pero en el caso de España, no era necesariamente que junto con el indígena se le otorgaban tierras. El conquistador español tenía la posibilidad de obtener tierras a través de otras figuras, no de la encomienda. Las tierras que explotaba el indígena para pagar su tributo eran de ellos y eran también para beneficio de ellos, para su subsistencia. Realmente la encomienda lo que debía garantizar era el pago del tributo indígena, no el otorgamiento de la tierra como propiedad a favor del conquistador. Pero entonces en la práctica lo que solía pasar era que al encomendarle los indígenas al conquistador, esto se convertía también en una encomienda de tierra, porque simplemente el tipo se Así mismo, apoderaba de ellos así cual mismo es, Ernesto. siervos Eso fue lo que terminó o ocurriendo. peones. Y como inicialmente la encomienda se otorgaba, imagínate, Ernesto, en una o dos vidas, a perpetuidad, o incluso a veces en dos o tres vidas, porque hubo nietos que reclamaron, y vemos en la documentación revisada en el finales del siglo XVII, reclamando que se le permita el goce de la encomienda tal. Ya indígenas prácticamente no existían de esas encomiendas, pero el único interés era poder obtener el beneficio de la tierra. Entiendo. ¿Y la encomienda la otorgaba el cabildo o algún ente peninsular? Y con esto quisiera que nos contaras, Ujú. porfa, Mira, cuándo aparecieron la los primeros encomienda no la cabildos en otorgaba el Venezuela. cabildo. Esa no era potestad del cabildo. De hecho, muchos de los encomenderos eran los cabildantes, eran los miembros de los ayuntamientos, de los municipios americanos, de los municipios, en este caso, Mm. venezolanos. Todos eran encomenderos. Allí todo el mundo procuraba tener tierras y encomiendas. El que tenía tierras y encomiendas sabía que tenía riqueza. La encomienda la otorgaba la monarquía a través de instituciones como la Real Audiencia
y esas solicitudes se elevaban ante el Consejo de Indias y a través de los funcionarios, ¿verdad?, existentes en América, delegados con ese fin, ¿sí? Ahora bien, el cabildo nace con la propia conquista y fundación de ciudad. Fundar ciudad implicaba crear cabildo, ¿sí? Por eso es que todas estas ciudades que inicialmente se van fundando deben conformar cabildo, porque el cabildo es la institución real o de representación de la potestad de la corona para gobernar ese territorio, ¿ok? Y es la manera de instaurar a través de esa institución la legislación que desde España emanaba para los casos indianos, que posteriormente vamos a conocer como la legislación indiana, porque va a ser una legislación muy particular para cada caso americano en particular, pero inicialmente tenía que acogerse a lo que la corona emanaba desde allá para acá. Esto hizo que el cabildo se convirtiera en la institución fundamental junto con la iglesia, obviamente, para el gobierno de América, el gobierno de las ciudades y para el desarrollo de la vida urbana. Estas ciudades tuvieron sus primeros cabildos, la ciudad de Coro tuvo cabildo, la ciudad de Margarita tuvo cabildo, hubo unos cabildos más importantes que otros, hubo otros que fueron desapareciendo, la ciudad de Mérida tuvo cabildo, la ciudad de La Grita tuvo cabildo. Todas estas ciudades fundadas en el siglo XVI fundaron cabildo también porque era la manera de darle carácter institucional y legal al proceso de conquista y colonización americana. Entiendo. ¿Y sería correcto caracterizar el cabildo en las primeras ciudades y en la segunda mitad del siglo XVI, es decir, en los orígenes de las primeras ciudades, como una Podría asociación de decirse, vecinos, algo así? sin embargo, debemos aclarar algunas cuestiones, ¿no, Ernesto? ¿Quiénes podían formar cabildo y quiénes podían participar, aun cuando no fuesen parte de él, de la formación de ese cabildo? Tú acabas de a mencionar una palabra que no tiene la misma connotación ahora para entonces, que es la palabra vecino, ¿sí? El vecino, no todo el mundo era vecino. El vecino para entonces era la persona que podía justificar a través de bienes muebles o inmuebles una renta anual, ¿sí? Tenía obviamente que ser cristiano viejo, o sea, sabemos cómo defendió la unidad de la fe España, no solamente en territorios peninsulares, sino en territorios americanos, es decir, tenía que ser un cristiano probado, ¿verdad? Cristiano viejo, profesar la fe católica. Si prestaba servicios al rey o había prestado él o su ascendencia servicios al rey y lo podía probar, eso favorecía para que una persona fuese considerado vecino, y ese vecino, esa persona que reunía estas características, además que fuese estante en esa ciudad, ¿sí? Los extranjeros que venían por un tiempo y se iban no podían ser vecinos y no podían participar de la formación del cabildo. Además de eso, este señor, todos esos atributos, esas características muy particulares, permitían que fuera considerado vecino y podía participar en la elección de alguno de los miembros del cabildo, porque otros eran designados por la corona, ¿sí? A través de las distintas instituciones que existían para ese fin. Y podía participar anualmente, por ejemplo, en la elección de uno de los miembros del cabildo, que era tan importante como era el alcalde ordinario. O también, en algunos casos, por sus atributos, podía ser considerado para formar parte del cabildo como regidor. Y los regidores, que era uno de los funcionarios fundamentales del cabildo, en algunos casos eran perpetuos. En unos casos fueron electos, pero en otros tuvieron la categoría de perpetuo, el regidor. Entonces, podían participar en la elección, por ejemplo, el alguacil mayor. Y esos miembros de ese cabildo, esos vecinos que habían sido electos
anualmente o que habían participado de la elección o habían sido electos para formar parte del cabildo anualmente, a su vez tenían la prerrogativa dentro del mismo cabildo de elegir a un funcionario que era el procurador hacia el rey, hacia la corona. Él podía elevar ante el Consejo de Indias peticiones a favor de esa ciudad para cubrir las necesidades, etcétera, que tuviese esa ciudad. Entonces, sí, eran especies de asociaciones de vecinos, pero de vecinos muy privilegiados, de vecinos muy particulares. No todos podían participar. Los indígenas no participaban, por ejemplo, pero tenían sus propios cabildos de indios. Sin embargo, del cabildo principal, del fundamental, el de los blancos, pues no podían participar los indígenas, no podían participar los mestizos, no podían participar los hombres y mujeres de los múltiples colores que se van formando a partir del proceso de mestizaje, ¿no? Y los cabildantes entonces eran votados una vez Por al los año vecinos por principales de los la ciudad. habitantes Así de mismo es. la ciudad. Por los vecinos principales de la ciudad. O sea, Ajá, solo ajá, votaban los blancos peninsulares o criollos exacto, y con con ciertos atributos con ciertos particulares. ingresos anuales, como habías dicho, ¿no? Ok, y tenemos entonces que, por ejemplo, se funda la ciudad del Tocuyo. Entonces lo que ellos hacen, agarran, clavan una cruz en donde va a estar la Ajá, iglesia, hacen un trazado, más o menos, una cosa ahí muy precaria, ¿no? Ahí sí, señor. inmediatamente ya Ese empieza a debe reunirse una hacerse especie de de manera cabildo primitivo. fundamental. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a organizar la ciudad según la legislación hispana? Y debe fundarse cabildo, debe crearse cabildo, que después recibirá, perdón Ernesto, el Ok, reconocimiento de la ok. Real ¿Y Audiencia, qué por rol? ejemplo, ¿no? Porque no es que todos los que Sí, sí. querían fundar cabildo, si no gozaban del reconocimiento real a través de la instancia que Mm, lo podía hacer, era imposible que funcionara ese cabildo. ya, ya. ¿Y qué rol, para volver un poco al tema de la economía, qué rol jugaba el cabildo en las actividades económicas Mira, de el la rol del cabildo colonia fue en el fundamental. siglo ¿En qué XVI? sentido, Ernesto? Como ya lo mencionamos minutos atrás, la riqueza es la tierra y la mano de obra, ¿sí? Y aun cuando el cabildo no interviene directamente en la designación de las encomiendas, ¿verdad? Sí interviene en la designación de tierras. Se supone que el conquistador no debe o no, las tierras de las encomiendas no forman parte de su propiedad, de su riqueza, ¿sí? Las tierras que obtienen los primeros conquistadores y los primeros pobladores en tierra firme o en las regiones insulares son otorgadas por el cabildo. Y el cabildo las otorga a través de lo que se llamaban las mercedes de tierras, ¿sí? O mercedes reales. Obtener una merced era importante para un conquistador porque eso le iba a permitir, además de la encomienda, tener propiedad, justificar una renta anual a través de bienes muebles o bienes inmuebles, ¿sí? Y la tierra era clave y era fundamental. Las mercedes reales las otorgaban los cabildos. Los cabildos eran, como eran la institución rectora, ¿verdad? Gubernativa, local, la célula más pequeña de gobierno local, de gobierno del gobierno de la monarquía en territorios americanos es el cabildo. Es la representación de la monarquía a través de esa institución. Entonces, las tierras realengas o las tierras del cabildo, ¿sí? Son las tierras que se otorgaban. Y esa tierra la otorgaba el cabildo a través de mercedes reales, ¿sí? También las podía otorgar a través de las composiciones de tierras, que eran las composiciones. Cada cierto tiempo la corona legalizaba aquellas tierras que algún conquistador o que algún miembro de una hueste conquistadora haya poseído durante mucho tiempo o sufructuado durante mucho tiempo sin título. Entonces, se realizaba un proceso de composición de tierra en el cual el cabildo participaba, ¿verdad? Y eso hacía
que se le otorgara la propiedad de la tierra también a estos pobladores. La tierra es la riqueza. La tierra es la riqueza de la época. No hay otra, repito, salvo los grandes virreinatos o en las ciudades fundamentales de explotación minera de los grandes virreinatos. Aquí el fin de participar en una hueste que venía a ser la carrera de India era obtener tierras, que ya sabemos que en España estaban prácticamente distribuidas en la península a 20 grandes familias que eran las que poseían las tierras más importantes de cultivo en España o de cría, porque España cultivaba muy poco, pero producía fundamentalmente un rubro pecuario como era la explotación de la oveja. Pero en el caso americano ese era el sueño, obtener tierras que ya en territorio español no se podían obtener e ir acumulando una riqueza a través de la posesión de la tierra. Y allí participa el cabildo, como también participa en el fomento de la producción agrícola para el sustento de sus propios pobladores. También participa directamente el cabildo en el intercambio comercial y en la designación o imposición de algunos impuestos, en velar, en algunos casos, por el cumplimiento del pago de algunos impuestos que directamente la corona imponía, pero también en imponer motu propio, ese cabildo, impuestos locales para el funcionamiento de esa economía tan pequeña, microeconomía que permitía el funcionamiento de la ciudad, el desarrollo de la vida urbana. Entonces, por ejemplo, el cabildo también decidiría cómo y hacia dónde se construyen acueductos, por Así ejemplo, o sea, la mismo es. infraestructura del agua que sería vital en una economía agrícola. O Así sea, mismo es. Eso es fundamental y es muy bueno que que lo hayas señalado, Ernesto. Garantizar la producción agrícola y la producción pecuaria con todo lo que implica que eso tenga éxito. Por ejemplo, lo acabas de mencionar, el agua para los regadíos y también las vías de comunicación, los caminos, el acceso a caminos, a lugares de producción para la extracción de las mercaderías era clave y eso era labor del cabildo. Eso era una labor fundamental. ya, entiendo. O sea, el cabildo es básicamente, y para ponerlo en palabras básicas, es una gente que tiene el poder político y que además juega un papel fundamental distribuyendo el poder económico representado en las tierras, en una economía agrícola. Así mismo es, Ya Ernesto. pasando al siglo XVII, te quería preguntar cuáles fueron los principales productos que se cosecharon en el siglo XVII, ya no las principales actividades económicas, porque bueno, sabemos que fue la agricultura. Si quieres también sería genial que nos hablaras un poco del comercio, pero primero hablemos sobre cuáles fueron los productos que predominaron en este siglo. Vale. Mira, revisando sobre todo uno de los historiadores más importantes para comprender la economía colonial venezolana, como fue Eduardo Arcila Faría. Y yo creo que Ujú. Eduardo Arcila Faría va a ser un clásico por mucho tiempo más. Es un clásico, pues en vano, no en vano es un clásico, pues siempre lo vamos a leer, siempre asistiremos a su obra para entender y comprender todo este periodo. Uno revisa y ese libro tan importante que él publicó en relación con el comercio entre Venezuela y México durante los siglos XVI y XVII nos brinda muchas luces en torno a lo que era la producción agrícola y la generación de riqueza agrícola o a través de la agricultura durante ese periodo. A finales del siglo XVI y podría decirse que hasta por lo menos la tercera década del siglo XVII, un poquito más, hasta mediados del siglo XVII, todavía no es la economía venezolana una economía fuerte, con músculo, frente al contexto del resto de comercio intercolonial o del resto de la economía intercolonial y de intercambio con la península. Indudablemente va a ser el cacao, cuando comienza a despuntar el cacao a mediados del siglo XVII, como producto dominante en la producción y exportación de la economía venezolana. Antes, previamente, es la harina.
Es la harina de trigo el rubro que mayoritariamente se explota, pero se explota a su vez junto con otros rubros más. No es, aunque predomina, repito, no es de manera o en forma de monocultivo que se produce la producción de harina de trigo. La harina de trigo pasa a ser clave a finales del siglo XVI y hasta mediados del siglo XVII, con aproximadamente dominando aproximadamente un 60-62% de la economía, tanto de consumo interno como de exportación. Le seguía en ese momento, en esos primeros tiempos, finales del siglo XVI y principios del XVII, el tabaco. El tabaco tenía más o menos un 15% de importancia en el desarrollo económico y posteriormente también el cuero, la producción de cueros inicial. Ya vamos a ver cómo posteriormente, bueno, es el siglo XVIII, el siglo en que el tabaco pasa a tener una importancia un poco más relevante dentro de la economía, sin embargo no lo pierde el cacao, pero es la harina, son los cueros, es el tabaco, la zarzaparrilla, la producción de hamacas, la producción de algunos jamones en el occidente del actual territorio venezolano. Para entonces se producían jamones, la producción de carne porcina era importante también para el consumo más interprovincial que para la exportación, pero tenía un lugar en la producción económica, la producción de hilos, el algodón también. Es decir, no era una economía fundamentalmente del monocultivo. Es a partir de mediados del siglo XVII que despunta el cacao, ¿verdad? Y pasa a ocupar un 78, casi 79% de importancia dentro del contexto económico de las provincias coloniales venezolanas. Ocupa el 79% de exportación. La mayoría de ese cacao, y por eso mencionaba Arcila y mencionaba ese libro, pasó a ser de consumo mexicano, ¿sí? Se enviaba, era hacia México toda o buena parte de la producción de ese cacao. Y le sigue los cueros. Los cueros desplazan a la harina de trigo, ya no se produce tanta harina de trigo, se extiende, porque el cacao sabemos que es de producción más extensa, se necesitan más tierras para la explotación del cacao, ¿verdad? Se extienden esas tierras de cultivo y pasa a ser casi de monocultivo, porque si vemos, si el cacao ocupa un 78-79% y los cueros pasan a ocupar casi un 20%, es un 97% de la economía dominada por dos productos. Los otros productos que se producen son más de tierras más pequeñas, para el consumo interno, para el intercambio interno, pero comienza a despuntar el cacao a partir de mediados del siglo XVII como el producto fundamental de generación de riqueza para los grandes propietarios de ese momento y de la economía colonial venezolana, ¿no? Ya mencionaste hace un minuto la palabra interprovincial. Quisiera hacer un breve paréntesis para explicar cómo era la división jurídico-administrativa en este momento en Venezuela, ¿no? Está dividida en provincias. Desde primaria sabemos que Venezuela, como existe hoy, no existe sino a partir del siglo XIX. ¿Nos podrías decir muy brevemente cómo era esta división jurídico-administrativa? Por supuesto, Ernesto. La organización del Estado monárquico en estos territorios se da fundamentalmente en el caso de los virreinatos. A través del virreinato, el virrey es la figura fundamental y el virreinato es la organización política administrativa que pasa a tener. Pero en los territorios donde o que no formaban parte de esos virreinatos, que fueron muchos de los territorios americanos, obviamente, porque solamente existen dos virreinatos creados en el siglo XVI, el virreinato del Perú primero y posteriormente, primero el de México y posteriormente el del Perú, y es hasta el siglo XVIII que se crean dos virreinatos más, el virreinato de la Nueva Granada en 1717 como intento fallido y se instaura ya de manera definitiva en 1739, y el virreinato de Buenos Aires que se instaura por allá
en el año 1778. Son los Borbones los que instauran estos dos virreinatos, el régimen borbónico, ¿verdad? Pero todos esos territorios que no formábamos parte de virreinato, la organización que se le da tiene la denominación de provincia, provincia-gobernación, ¿sí? Las provincias-gobernaciones fueron creadas con la finalidad de que el gobernador tuviese prerrogativas de carácter político o gubernativo y también de carácter militar por separado. Es muy importante señalar que fue por separado porque eso es lo que hace que la creación de la Capitanía General de Venezuela en 1777, ¿verdad?, que le permite al gobernador de la provincia de Caracas tener a su vez gobierno militar del resto de las provincias, marca la diferencia. Todos los gobernadores de provincias, y cuando se crearon las provincias venezolanas, desde el siglo XVI, la provincia de Venezuela, por ejemplo, en 1528, provincia y gobernación de Venezuela tenían prerrogativas políticas o gubernativas y tenían prerrogativas militares, es decir, tenían mando político y tenían mando militar. ¿Qué era el gobernador? El gobernador era el representante del rey, ¿verdad?, en cada una de esas provincias y tenía como finalidad no solamente defenderla en materia militar, ¿verdad?, sino también garantizar el desarrollo normal de la vida en todos y cada una de las ciudades que formaban parte de esas provincias. Tenía el gobernador el mando, el rey le transfería a ese gobernador, así como lo hacía al virrey en el caso de los virreinatos. En este caso, que no éramos parte de los virreinatos, le transfería al gobernador esa potestad de tener el mando político y paralelamente y en algunos casos en conjunto el mando militar de ese territorio que formaba parte de esa gobernación en particular, ¿no? Excelente. En el caso de Mérida, por ejemplo, la gobernación de Mérida fue creada en el año 1622. Ella va evolucionando. En 1676 se le suma unas ciudades muy importantes, como fue la ciudad de Maracaibo, y pasa a tener la capitalidad en Maracaibo. Ya no tiene capitalidad en Mérida, sino pasa a tener capitalidad en Maracaibo. Esa era la organización fundamental de la provincia. Había también corregimientos, ¿sí? Mérida, antes de ser provincia, antes de ser capital de gobernación en 1622, primero fue corregimiento en el año 1607. Y antes de 1607 simplemente formaba parte de la gobernación de la Grita. En 1607 asciende como corregimiento y ya en 1622 se separa de la gobernación, provincia y gobernación de la Grita, y pasa a ser entonces ella la capital y la provincia de Mérida. Y en 1676 la provincia de Mérida de Genial, Maracaibo. genial. Y para finales del siglo XVII, ¿cuántas y cuáles provincias había en el actual territorio de Venezuela? Mira, para finales del siglo XVII estaba la provincia de Margarita, ¿sí? Todavía estaba la provincia de Trinidad, estaba la provincia de Guayana, estaba la provincia de Mérida, de Maracaibo, finales del siglo XVII, ya éramos provincia de Mérida de Maracaibo, la provincia de Caracas o provincia de Venezuela, como la conocemos, ¿sí? Estaba la provincia de Andalucía. Esas eran las provincias que existían a finales del siglo XVII. Entiendo, entiendo. Ok, bueno, sí, ya con eso creo que diste una idea bastante buena sobre la estructura administrativa. Hay un tema que tenemos que tocar. Los dos episodios pasados del podcast se los dediqué a la esclavitud, pero igual hablando de la economía, inevitablemente en estos años tenemos que hablar de la esclavitud. Ya para mediados del siglo XVII, el cacao se estableció como el producto venezolano, las tierras son particularmente buenas para él, cacao es de espectacular calidad, lo cual permite precios más altos en comparación a otros cacaos, etcétera. Lo trabajan, si no me equivoco, las tierras, principalmente esclavos africanos, ¿no? Así mismo es, así Y es. Y hay cuéntame, perdón, Ernesto, cuéntame, disculpa que cuéntame, te tranquilo, interrumpa. cuéntame. Ajá. No, cuando tú estás mencionando a los esclavos, indudablemente. Bueno, indudablemente los aportes que hemos recibido de los historiadores que se han dedicado
al estudio de la esclavitud en Venezuela, José Marcial Ramos Guedes, acercarse a estudiar todo lo que es la negritud, la esclavitud, la, la afrodescendencia, como algunos de un tiempo para acá han querido denominar a todos los que descienden de la esclavitud, etcétera, etcétera. Sin mirar la vasta obra de José Marcial Ramos Guedes, pues es prácticamente imposible, ¿verdad? El mismo historiador Eduardo Arcila Farías también menciona algunos aspectos de la importancia de la esclavitud en el desarrollo de la economía colonial venezolana. Brito Figueroa también trabajó el tema de la esclavitud, etcétera. La esclavitud, los esclavos negros son fundamentales para el desarrollo de la economía de grandes plantaciones, que es la economía que pasa a desarrollarse en Venezuela, y ya lo vemos y ya lo mencionamos, a mediados del siglo XVI, un poquito del siglo XVII, perdón, siglo XVII, un poquito antes de mediados del siglo XVII, comienza a explotarse la producción de grandes territorios o de grandes extensiones de territorio, de tierras, en lo que es la provincia de Venezuela fundamentalmente, que ameritaban la existencia de mano de obra, y para aquel indígena, ¿verdad? Pues sencillamente por múltiples razones. En primer lugar, porque muchas de las parcialidades indígenas como tal habían desaparecido o se habían alejado de esos territorios que habían pasado a ser centros poblados de los blancos conquistadores. El proceso del mestizaje también influyó en que la mano de obra indígena no fuera de gran importancia para la explotación de estas tierras, y también el hecho de que la encomienda fue perdiendo fuerza, fue perdiendo importancia, porque ya se fue desvirtuando el objetivo inicial de la institución como tal. Es allí donde pasa a jugar un rol importante la mano de obra esclava, la mano de obra africana. Y lo podemos ver incluso en muchas de las peticiones que un cabildo tan importante como el Cabildo de Caracas, porque sabemos que los grandes propietarios de las mejores tierras para la producción y explotación del cacao como rubro de consumo interno y de exportación, son los blancos caraqueños, son los que poseen las mejores tierras para la explotación del cacao. Entonces, y ellos forman parte de ese cabildo tan importante, porque es uno de los cabildos más importantes del actual contexto venezolano, del contexto colonial en aquel provincial, colonial venezolano. Las peticiones que elevaron a través de los procuradores que enviaron a la Corte Española tenían mucho que ver con eso, con que se le permitiera una importación mayor de mano de obra esclava, de negros. Necesitaban negros para poder explotar esas tierras que estaban mostrando tantos atributos para la explotación del cacao. El negro pasa a ser en la economía de plantación, no solamente en el contexto venezolano, sabemos que en el contexto antillano, la explotación de las grandes plantaciones de caña, particularmente en el caso cubano, o de la Isabela en República Dominicana, se vio estrechamente ligada a la presencia de mano de obra esclava. La mano de obra esclava era clave. Y vemos cómo yo que he podido hacer el contraste entre la documentación de la época concerniente al caso de la provincia de Venezuela y concerniente al caso de la provincia de Mérida, tiene menos importancia la presencia de la mano de obra esclava en el caso del provincial merideño que en el caso caraqueño o en el caso venezolano. ¿Por qué? Porque es menos la cantidad de tierras dedicadas al cultivo del tabaco. En el caso merideño, la que tiene más que ver con el lago de Maracaibo, con el sur del lago de Maracaibo, que formaba parte de esta provincia, donde se sembraron algunas matas de cacao y tuvieron alguna importancia para su exportación. Pero en el caso caraqueño es clave y es fundamental. Ya Maracaibo, como provincia de Mérida de Maracaibo, pasará a jugar un rol importante en el siglo XVIII, tanto que ocupará el lugar
que en el caso caraqueño de la provincia de Caracas, el lugar que tenía en las exportaciones de cacao hacia México lo pasa a tener Maracaibo después de mediados del siglo XVIII, porque los productores de cacao de Caracas se dedicarán a enviar sus granos de cacao tan importantes a la península y a Europa en general. Pero es indudable la importancia que tiene la mano de obra esclava para la explotación de la tierra una vez que pierde fuerza la encomienda como institución fundamental para la explotación de la tierra y que logran algunos cabildos a fuerza de peticiones y peticiones ante la corona, ante la corte española durante el siglo XVII, que pudiesen venir más esclavos a territorios americanos. No perdamos de vista algo. Quizás si España no hubiese vivido, aunque lo hipotético no existe en la historia es el hecho concreto, lo que se puede probar, lo que la documentación y el ingenio del historiador leen a través de ella, si la realidad española en el siglo XVII hubiese sido distinto, quizás la explotación hubiese sido mayor por la presencia de mayor mano de obra esclava, pero España estaba en una situación muy compleja con todas sus colonias, porque, bueno, estaba atendiendo lo que vivía España allá, pestes, pérdida de guerra, separación de Portugal de sus territorios, los holandeses y los ingleses procurando hacerse de las mayores o de las mejores rutas comerciales americanas, etcétera, etcétera. Entonces, eso impidió que España se ocupara un poco más de la economía americana, para el caso venezolano, de la economía venezolana, de todas estas provincias de Venezuela, y bueno, tuvieron que resolver las élites criollas venezolanas a su manera y sin embargo lograron una producción de cacao importante, tan importante gracias a la presencia de la mano de obra esclava, Ernesto, que las cajas reales de los territorios que mayores recursos recibió a finales del siglo XVII, después de el virreinato del Perú y del virreinato de la Nueva España, fue de Venezuela, fue de la provincia de Venezuela. Los mayores recursos que se aportaron a las cajas reales españolas a finales del XVII, en una tercera instancia después de México y después de Perú, eran venezolanos. Eso nos da muestra de la importancia de la explotación del cacao, pero sin mano de obra esclava, sin mano de obra negra, eso hubiese sido prácticamente imposible. Entiendo. Y para este momento ya habían adentrado el siglo XVII. Me imagino que ya no serían los peninsulares los principales propietarios de tierras, sino ya serían sus descendientes, los criollos. Exactamente, Ernesto. Ya mira, ya hay una generación a mediados del siglo XVII, ya hay una generación y casi dos generaciones de blancos criollos, de blancos nacidos aquí, ¿sí? Ya son los nietos de los conquistadores los que están asumiendo el control, el rol y el protagonismo de las instituciones donde podían participar, ¿verdad? Porque sabemos que hay otras instituciones donde no pueden participar. La institución fundamental donde puede participar la élite criolla es el cabildo, pero sabemos que el cabildo es la dinámica de la ciudad, el cabildo es fundamental, ¿verdad? Pero sobre todo en el siglo XVII, esa autonomía se hace mucho mayor en virtud precisamente de el descuido, podría uno decirlo, con las implicaciones que pueda tener el término, que tiene España de sus colonias, porque, repito, está atendiendo la situación tan complicada que está viviendo en la península. Entonces eso le permitió a esta segunda o tercera generación de blancos ya nacidos en América, no son blancos nacidos en España y asentados en territorio americano, sino son ya hijos o nietos de los conquistadores, asumir la importancia y el rol que tenían en el contexto social y en el contexto político local de la vida americana. Y ya para el siglo XVII también empieza a surgir una nueva, no sé si llamarlo clase social, una clase laboral de alguna manera, que son los comerciantes. ¿Quiénes solían ser comerciantes en el siglo XVII y qué tan beneficioso era esto a nivel económico?
Mire, Ernesto, fue muy importante, ¿sí? Porque se dieron cuenta que ya no solamente generar riqueza es tener tierras y explotar la tierra, la propiedad de la tierra. Ser mercader, comerciar, lo que podía salir de aquí hacia otras provincias otras provincias coloniales, el desarrollo del comercio intercolonial se da gracias al surgimiento de ese nuevo sector social, que es el sector de los comerciantes o de los mercaderes. Eh, en las primeras de cambio, los blancos criollos principales no les gustaba mucho participar de eso porque sabemos que el comercio eh, en el ideario de la sociedad del antiguo régimen español, al cual ellos de alguna o con el cual ellos se identificaban y del cual formaban parte en América, pero formaban parte de esa manera de concebir el mundo y de concebirse dentro de ese mundo. El comercio era una actividad, no era una actividad muy bien vista, sino era una actividad más en el caso peninsular, de árabes, de musulmanes, de moriscos, de moros, de descendientes de judíos convertidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una vez que se desarrolla la producción tan importante del cacao, ya comienza a verse que es un negocio el comercio intercolonial. Es decir, no solamente producir el rubro que se va a vender, sino trasladarlo hasta a los puertos a donde va a venderse. Y entonces comienzan a participar algunos blancos peninsulares ya asentados aquí o con descendientes aquí, y algunos blancos principales criollos también, que eran propietarios, pero que vieron en el comercio, en el desarrollo del comercio, una importante generación de riqueza. Entonces comienzan a construir sus propios barcos, ¿sí? A tener sus propias flotas, a comerciar ellos mismos lo que compraban o lo que ellos mismos producían. Ese comercio intercolonial que la crisis, repito, que está viviendo España fomenta en virtud de que muchos navíos que venían de España a realizar ese comercio ya no vinieron porque no había forma de que vinieran, de que se atendiera ese comercio intercolonial o ese comercio entre las colonias y la península. Pues bueno, había que resolver, y la solución era, si no vienen los rubros de España, vamos a comprarlos aquí mismo, y lo que nosotros no producimos lo podemos intercambiar con México, o lo podemos intercambiar con Panamá, o lo podemos intercambiar con La Habana, ¿sí? Lo podemos intercambiar con Santo Domingo, pero eso ameritaba, ¿verdad? Todo un tríngule de detalles que implica vender el producto, comerciar el producto, llevar el producto hasta donde se vendió. Y allí se vio una manera de generar riqueza, y allí aparece esa nueva clase, los comerciantes. Los comerciantes pasan a tener incluso más riqueza que los propietarios de la tierra, ¿sí? Ya es otra forma de generación de riqueza y yo quiero participar en ella y lo voy a hacer Sí, y voy a obtener hasta se ven ganancias. casos de gente como el primer marqués del Toro, por ejemplo, que genera una cantidad de riqueza exorbitante y se hace propietario a través del comercio. Así mismo es. Así mismo es, y eso lo vamos a ver incluso, Ernesto, como un ejemplo muy palmario. En 1793, ya estamos hablando del siglo XVIII, pero solamente para ponerte brevemente el ejemplo, cuando se crea el Real Consulado de Caracas, quienes más impulsan la conformación de ese Real Consulado son los comerciantes, más que los Mm. propietarios. El Real Consulado de Caracas se crea con la finalidad de crear un tribunal mercantil, pero también crear un tribunal que fomentara el comercio y fomentara la producción agrícola a finales del siglo XVIII. Y estaba conformado única y exclusivamente por blancos Mm. criollos, ¿sí? Y esos blancos criollos tanto eran propietarios como eran comerciantes. Ya, no entiendo. Yo le di una pregunta ya para ir cerrando. Una cosa que no hemos hablado es el rol de la iglesia. ¿Cuál dirías que Ajá. fue el papel económico de la iglesia en el siglo XVII?
Mira, la iglesia tiene un rol fundamental, no solamente durante el siglo XVII, yo diría que durante todos estos 3 siglos de dominación hispánica en América y en los territorios venezolanos. En primer lugar, por el papel que juega en el control de las conciencias. Sabemos que la monarquía es católica, ¿verdad? La fundamentación de la monarquía hispánica en América es de origen católico. El fundamento uno de los fundamentos principales de la existencia de la monarquía y la persistencia de la monarquía en el tiempo es que tenga esa connotación de carácter católico. Es uno de los estados fundamentales de la organización de la sociedad y del mundo de entonces, ¿no? Pero además de eso, la iglesia tuvo un rol importante dentro de la economía, porque bueno, sabemos que la iglesia tuvo sus mecanismos para autofinanciarse y para generar riqueza, ¿ok? Para autofinanciarse. ¿Cómo se sostenía la iglesia? ¿Cómo se sostenían los funcionarios eclesiásticos de entonces si no trabajaban? Esa es la pregunta que cualquiera se haría. Hubo varias figuras. Estaban las figuras de las capellanías, estuvo la figura de los censos, de los préstamos, ¿sí? De dinero, porque la iglesia generaba, porque la iglesia tenía riqueza producto de las donaciones que les hacían los privados, ¿sí? Producto de uno de los impuestos más importantes que tuvo la iglesia, que fue el diezmo, ¿verdad? Que bueno, cada creyente daba según su criterio lo que le correspondería como diezmo. Primero, además de eso, la fundación de capellanías, que no era otra cosa que una persona dejaba claro en su testamento que dejaba una capellanía, podrían ser perpetuas o a tempori, es decir, por un tiempo determinado, por el cual iba a pagar una cantidad de dinero para que, por la salvación de su alma, se le dijeran tantas misas anualmente, se le prendieran tantas velas, etcétera, etcétera. Eso generó riqueza, eso dio riqueza a la iglesia. Además de eso, las donaciones, muchas personas que no tenían descendencia, sabían que morirían sin descendencia, pues para lograr la salvación de su alma, consideraban que una manera de alcanzarlo de forma más expedita y más segura era donándole a la iglesia bienes, muebles o inmuebles, recursos en monetarios o no, para que su alma entrara a resguardo una vez que se despidieran de este mundo. Esa fue otra manera de obtener recursos la iglesia. Y cuando te digo muebles es que fueron muchas las donaciones de tierras que recibió la iglesia, ¿no? Y esas tierras la iglesia a su vez también las ponía a producir, las podía alquilar a particulares y obtener un beneficio de ello, de su explotación, ¿ok? Esa también, los préstamos, los censos, los recursos, todos esos recursos que recibía los prestaba y obtenía un beneficio extra, un porcentaje de esos préstamos que realizaba la iglesia. Es decir, las dotes que, por ejemplo, en el caso de las mujeres que no se casaban, pues si se casaban, los padres debían garantizarle la dote al futuro cónyuge, pero si no se casaban, también tenían que garantizarle la dote si entraban a formar parte de la vida eclesiástica. Eso también eran recursos que recibía la iglesia. Hubo muchas formas o muchos mecanismos que tuvo la iglesia para obtener riqueza y reproducir esa riqueza. Entonces también fue importante que la iglesia obtuviera esos recursos. Quizás para el caso venezolano no tanto como por ejemplo para el caso del sur del continente, donde sabemos que muchas de las órdenes religiosas, particularmente la orden religiosa de los jesuitas, se hizo de unas propiedades inmensas desde el punto de vista territorial que explotaron de manera muy, muy exitosa a lo largo de los siglos y que, bueno, fue lo que originó la expulsión de estos territorios por allá en 1767 por mandato de Carlos III, ¿no? Ya, entonces, bueno, claro, fundamental la iglesia por estos años. Ya para cerrar, te preguntaría si pudieras caracterizar en pocas palabras lo que fue este siglo XVII. Yo lo veo como el siglo en el que
Venezuela se convirtió en un territorio del cacao predominantemente, un siglo en el que empieza a predominar la mano de obra esclava, en el que profundiza las dinámicas de poder políticas y económicas de los criollos. em, y sí, un siglo de refuerzo de estructuras de poder que nacieron en el siglo XVI. ¿Cómo lo ves tú, Yuleida? Coincido contigo en casi todo lo que estás Mm, señalando. Yo voy a parafrasear a un historiador de este periodo de la historia de España y de América, muy reconocido, que es John Lynch. John Lynch dice en uno de sus libros, en su libro sobre las luchas por la independencia en Hispanoamérica, que este es el siglo de la primera independencia de América. Y allí Venezuela, las provincias venezolanas, la provincia de Venezuela va a tener un papel o va a cumplir un papel importantísimo. Esa independencia económica llegó a nuestros territorios, llegó a nuestras tierras, llegó a nuestras provincias, en el sentido de que es el siglo del inicio del boom de la producción del cacao y es el siglo de también despuntar con cierta autonomía, como lo tuvieron casi todas las provincias americanas durante el siglo XVII, por las razones antes señaladas, las particulares que vivía España, despuntar de manera más autónoma en lo que es la producción y la explotación de sus riquezas, fundamentalmente en el caso venezolano, la explotación de la riqueza de la tierra. La producción del cacao a partir de mediados del siglo XVII va a permitir que, como bien tú lo señalas, Venezuela se muestre fuera de sus límites, de sus territorios, de sus provincias, de los límites de su provincia, haga conexión con el comercio intercolonial, produzca un reacomodo de lo que es su estructura económica y de lo que es su estructura social, como tú muy bien lo señalas, porque permite el surgimiento de unos nuevos grupos o sectores sociales que van a defender de manera muy férrea esos derechos obtenidos por sus abuelos o por sus padres cuando lograron la conquista, ¿verdad? Obtuvieron privilegios, lo vamos a defender y los vamos a tratar de acrecentar. Y posteriormente sus descendientes en el siglo XVIII, viendo el rol también que jugaron sus padres en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, dicen ya va, una vez que el régimen borbónico pretende coartar sus derechos y sus beneficios en el siglo XVIII, frente a la Compañía Guipuzcoana, frente a todas esas instituciones creadas por los Borbones, decir un momento, nosotros hemos tenido privilegio, logramos ser mucho más autónomos en materia económica, tenemos derecho a soñar en materia política. Entonces yo sí creo que el siglo XVII es un siglo clave, es un siglo en que la economía pasa a jugar un rol mucho más importante en virtud de que se muestra internacionalmente como una economía sólida, pasa a ocupar el tercer lugar en lo que significó los aportes a las cajas reales españolas y eso tiene una impronta importantísima también en materia social. absolutamente. Mil gracias, Yuleida. La verdad es que se nota que eres investigadora por el conocimiento de causa y que eres profesora por la manera en la que comunicas. Ha sido un placer. El placer es mío, Ernesto, y espero haber sido útil en todo lo que conversamos el día de hoy. Muy útil. Mil gracias.